es cierto? No, yo no voy a dejar de reclamar. Si eso significa, sí, o alguien cree que es disputarle poder político, bueno, será disputarle poder político, pero yo hago lo que a mí me han designado para que haga. O sea, para eso me votaron a mí, para eso me eligieron en la Secretaría. Si a alguno no le gusta, bueno, yo lo lamento, pero no vamos a dejar de hacerlo eso. Ahora, ¿usted va a esperar algún tiempo? Dijo, estaba revelando, pero yo la verdad que no lo sabía, esto que ayer le mandaron esta carta con todo nuevamente reiterando los pedidos. ¿Va a esperar un tiempo como para tomar alguna medida al frente de la CGT? No, vamos a esperar a ver cuál es la respuesta, porque tiene que haber una respuesta sobre eso. Hay muchas organizaciones gremiales, me lo han comentado muchos compañeros, que no quieren discutir salarios porque se lo lleva el mínimo no imponible. Ajá. Entonces, no es justo. Aparte, nadie duda, porque en este país se dicen muchas cosas, pero uno sabe bien cuál es la tendencia a la que se apunta. Nadie duda que están tratando de rebajar los porcentajes, ¿no es cierto?, para la discusión salarial. Nadie lo duda eso. Ayer dijo paritaria libre la presidenta. Sí, paritaria libre. ¿No le cree? Y después ¿no le presionan a los empresarios. Pero ¿cómo se va a hablar de paritaria libre cuando Cuatre sacó el 35% y no se lo homologaron? ¿Cómo se dice una cosa y se hace otra? ¿O no saben? Ustedes lo saben, sí. Esto ocurrió. Sí. Sacó el 35% de aumento y no se lo homologaron. ¿De qué paritaria libre hablamos? Entonces, si va a haber límite, si va a haber un porcentaje que no se va a poder superar, que lo dé por decreto. Que lo den por decreto y se acabó el circo de la discusión. ¿Qué hacemos nosotros con discutir con los empresarios y después decir, no, el monto es este? No tiene sentido. Es lo mismo que el mínimo vital y móvil. Es libre. ¿Qué va a ser libre? No es libre. Si lo determinó, de Olivo se determinó el monto. Nosotros pedíamos 2.700 pesos de mínimo no imponible y se determinó 2.300 pesos. Esto fue, los empresarios ni aparecían. El ministro de Trabajo trataba de convencernos a nosotros para que aceptemos eso, porque le bajaban línea. Y se firmó lo que se determinó desde Olivo. Entonces, ¿qué me hablan de paritaria libre? ¿Qué me hablan de mínimo ni poner a libre? Esto que ayer dijo la presidenta, que se iba a conformar una comisión entre los ministerios, que en caso de que no se llegue a un acuerdo en las paritarias, el gobierno era el que iba a, de alguna forma... ¿Qué decía Perón de las comisiones? Sí. ¿Qué decía Perón de las comisiones? Cuando no querrá hacer nada, formó una comisión. ¿Para qué va a servir esa comisión? O a mí me van a venir a decir cuál es el porcentaje que yo tengo que discutir, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta los índices de inflación del supermercado. Eso lo sabemos, cada organización lo sabe eso. ¿Y no sabemos cuáles son los índices del supermercado? ¿Y ustedes ya han pensado qué índice van a todavía faltan 3 meses, todavía faltan 3 meses para nosotros. 4 meses nos faltan. Ahí vamos a determinar. Ahora, hasta el año pasado ustedes, digamos, venían en una negociación que venían, digamos, de paritaria, venían negociando. Había. ¿Y por qué? ¿Cree que ahora cambia entonces con esto que dijo la presidenta? Pero bueno, hoy si Aguatre, que acordó el 35%, no se lo homologaron, es una señal. Hoy creo que firmó el gremio de pero en Guatre decían que había como una cuestión política por ser el Momo Venegas, que estaba con Duhalde y... Pero otros gremios también firmaron. Yo no sé exactamente cuáles son los motivos, pero es una señal, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, a mí me parece que a usted le preocupa este tema. Pero no, porque entonces se terminaron las paritarias libres. Si nos van a poner límites, si nos van a poner porcentaje. A mí, más de una vez, no fueron muchos, ¿no?, pero alguno me criticó porque el 24, nosotros, y todo el mundo lo sabe, tenemos un salario bastante importante. Tienen un buen salario los camioneros. Buen salario, es un salario importante, ¿no es cierto?, porque permite, ¿no es cierto?, que el trabajador tenga un poquito más de vivir una situación mejor. Pero muchas veces yo he visto, creo que acá y en otros lugares, decir a algunos muchachos que decían, no, porque eso ni siquiera el trabajador lo acepta, el trabajador camionero. El día que el trabajador no me acepte algo a mí, me tengo que ir. Claro. ¿No es cierto? Y una vuelta me preguntaron, ¿y la asamblea soy yo? Y el congreso soy yo. Porque si el que conduce la organización no tiene la responsabilidad
y la autoridad para definir cuál es los salarios, ¿no es cierto?, se tiene que ir. Yo sé cuáles son los salarios para los trabajadores, yo sé cuál es el salario que el trabajador lo va a aceptar, ¿no es cierto? Por eso hemos llevado a un salario que es, no digo que es tan bueno, pero es importante. Entonces, cuando algunos critican, no, porque el salario porque el Moyano firmó por el 24, mire, en la discusión salarial, el dirigente tiene que tener la suficiente habilidad como para saber cómo mejorar los salarios. Por ejemplo, creo que fue cuando se discutió el 19,5%. Nosotros discutimos el 19%. Sí. El medio por ciento fue en la antigüedad. Nosotros tenemos trabajadores que tienen 12, 15, 20 años. El medio por ciento en la antigüedad de 20 años es 10 puntos más. Y esto es lo que hace crecer el salario. Entonces, el dirigente tiene que tener la habilidad para saber cómo y de qué forma hace crecer los salarios, ¿no es cierto?, sin que aparezca a lo mejor un porcentaje demasiado elevado. Entonces, si el dirigente no tiene ese, bueno... ¿Se va a reunir con Scioli? No sé, no sé, porque creo que vino hoy. Sí, volvió hoy. Bueno, no sé si quiere lo deja, no sé si... Pero él dijo que manifestó que quería pedirle que revea la renuncia al Partido Justicialista. Sí, él habló por teléfono conmigo. Él habló por teléfono conmigo y me dijo, mirá, era importante. ¿Y qué decisión va a tomar usted? Cuando regreses de Francia, le digo, lo conversamos. ¿Y qué decisión va a tomar? ¿Sobre qué? Sobre la renuncia al Partido Justicialista. ¿La mantiene o la puede rever de acuerdo a lo que le pida Scioli? Lo voy a conversar con él. No queda bien que yo lo diga acá sin haberlo conversado con él como lo prometimos, ¿no? Ajá. Así que van a encontrarse. Si me llama nos encontraremos, y si no, seguirá por su camino. Yo no ando detrás de nadie. Yo tengo una forma de ser, y no soy soberbio, yo no soy un tipo soberbio. Yo con los duros soy duro. Yo me acuerdo que cuando en la década del 90, cuando se hablaba del coraje político del presidente de aquel entonces, el coraje se demuestra con los poderosos, con los débiles. ¿No es cierto? El coraje se demuestra con los tipos que tienen poder, eso se demuestra el coraje. Yo no me considero un tipo soberbio, para nada. ¿Y usted cree que con los soberbios soy más soberbio que los soberbios? Porque es la forma. ¿Y siente que hay soberbia en el gobierno en este momento? No sé. Por ahora, nosotros hemos mantenido una actitud donde una promesa de una no sé si la palabra en político, lo que están pero ¿le dolió, le molestó los discursos de la presidenta cuando, sin nombrarlo, se refería a usted? Sí, porque ella sabía por qué yo no estuve en la UIA. Y yo se lo dije a de Mendiguren. No me pidas que me quede al almuerzo porque hacía muy poco lo de mi hijo. Su hijo. Muy poco lo de mi hijo, y le digo, no me pidas, que yo no tengo ganas de estar con gente, que yo comiendo, riéndose, no me lo pida. Yo voy a ir a la apertura porque me lo pidió, es muy importante, yo voy a ir a la apertura, pero no me lo pida. Y cuando me dijo, ¿dónde está Hugo? Eso me molestó, porque es una falta de respeto no a mí, pero a mi hijo, que hacía poco que había fallecido. Yo no lo haría eso en ningún momento, así que eso me molestó. ¿Se comunicó la presidenta cuando falleció su hijo? Sí, cuando lo comunicaron y le pasaron el teléfono a ella. Sí. Pero es decir, yo lo noto como que usted está dolido. ¿Se siente maltratado por la presidenta? Pero más de lo que maltrataron los milicos, más de lo que maltrataron los gobiernos de Mérida, que me metieron la droga, a ver si me maltrataron. Pero digo, siente como que usted acompañó 8 años y que ahora hay como cierto gesto de ingratitud hacia usted o hacia el movimiento. ¿Sabe qué pasa? Que acá no es el maltrato a Moyano, es el maltrato laburante. Es el maltrato al trabajo, porque si a mí no me interesa que no me reciban, que no me interesa, a mí lo que me interesa que el pedido que le hemos hecho para mejorar las condiciones del trabajador, lo mejoren. Y después Moyano, pero ni voy ni a la Plaza de Mayo voy, ¿qué me interesa a mí? ¿No es cierto? Pero claro, cuando uno toma una actitud, mire, esto es histórico en la Argentina. Cuando uno quiere tomar medidas en contra del trabajador, lo primero es el dirigente. El dirigente es esto, el dirigente es el otro, porque el dirigente quiere esto. No. ¿Usted nota como que hay un acercamiento más con el sector empresarial que hacia el sector de los trabajadores en este momento por parte del gobierno? Bueno, algunas
digamos, algunas cosas que han hecho, lo está demostrando. Pero bueno, no sería lo malo eso. Eso no sería lo malo. Lo que pasa es que cuando no se da respuesta, ¿no es cierto?, al trabajador, se buscan la forma de demonizar al dirigente. Entonces el dirigente que esto, que Moyano quiere esto, que Moyano quiere competir, que se haga un partido, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué demonizar? Para no dar respuesta al trabajador. ¿Y usted sienten que lo han intentado demonizar o que la presidenta lo ha intentado demonizar? Y bueno, pero están todos los días tratando de hacerlo. Pero bueno, ¿no? Y que los muchachos esos que salen a hablar, a decir, del ego, digo que... ¿Usted cree que hay posibilidades de recuperar el vínculo que tenía con el gobierno o ve como que el gobierno no tiene interés de recuperar ese vínculo con usted? Pero no es conmigo, es con el trabajador. Pero con usted es el secretario general de la CGT. Bueno, pero si no, momento. Mire, hoy lo decía, los gobiernos, el movimiento obrero no se aleja ni se acerca a los gobiernos. Sí. Los que se alejan o se acercan a los trabajadores son los gobiernos de acuerdo a la política que implementen. Si implementan una política en contra del trabajador, se van a alejar de la CGT. Por lo menos hasta que yo esté al frente. ¿No es cierto? Cuando se implementaron políticas en contra de los trabajadores. Ahora, ayer la presidenta en el gobierno de Menem, ¿qué hacían? Sí. Bueno, usted denunció la Banelco. La Banelco, eso fue desde la Rúa, pero nosotros peleamos contra la ley de Hermar González. Claro. Nosotros peleamos contra la ley de Hermar González. Ahora, ayer la presidenta dijo en un momento del discurso, yo no puedo estar pendiente de un solo sector, soy la presidenta de todos. Ese sector, en obvia alusión a los trabajadores, ha recibido muchos beneficios por parte de este gobierno. Los beneficios, mire, pero decía claramente que cuando una economía empieza a funcionar y empieza a haber trabajo, los salarios solo por naturaleza se elevan. No es una política. Sí, nosotros reconocemos, y lo he dicho más de una vez públicamente, quien dio la posibilidad de discutir paritaria fue Néstor Kirchner. Nadie puede desconocer a eso. Pero de ahí a que se empiecen a limitar la discusión. Pero mire, esto es tan sencillo. Usted siempre hace marca una diferencia entre Néstor Kirchner y la presidenta. ¿Tenía una mejor relación con Néstor Kirchner que con la presidenta? Sí, había mucho más relación, nunca pasó lo que está pasando ahora, pero yo lo que digo es lo siguiente. Cuando el país empezó a crecer, cuando salimos del corsé que teníamos, que nosotros lo habíamos reclamado muchísimo antes, cuando salimos de la convertibilidad, que era el corsé que tenía la economía de nuestro país, que no nos dejaba funcionar, porque lo que se fabricaba afuera, ¿no es cierto?, valía 1 peso, y lo que se fabricaba acá valía 4 pesos. Nos habían convertido la política en un país exclusivamente importador. Cuando se cae la convertibilidad, que nosotros la veníamos reclamando hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, entonces se da vuelta la cosa. Entonces empieza, no se podía importar nada por los costos que significaba, ¿no es cierto?, y empezó a reactivarse la producción para abastecer al empobrecido mercado interno. Estas últimas medidas de Moreno, de restringir las importaciones, ¿cree que puede perjudicar el crecimiento en la Argentina o cree que puede perjudicar a algunos sectores? Mire, cuando un país o los países entran en crisis, lo primero que hace es tratar de cerrar lo más posible su frontera. Esta es una realidad. ¿Lo ve bien entonces eso que se cuide? Yo no sé hasta qué punto. Yo no sé si ser tan estricto es tan necesario, pero yo creo que alguna medida de esa naturaleza no está mal tomada, porque, reitero, cuando los países entran en crisis, lo primero que hace es cerrar la frontera. Tratar de evitar, ¿no es cierto?, que entren mercadería con dumping y todo ese tipo de cosas. ¿Sigue pensando que el mejor gobierno de la historia fue el de Juan Perón? ¿O eso parece que le molestó también al gobierno, que lo diga usted? Pero eso, ¿alguien puede tener alguna duda de eso? ¿Alguien puede tener alguna duda? Yo no sé si alguien puede tener duda, pero el trabajador no la tiene.